Carnes no adherentes, no es válido la compatibilidad. Entonces la CISO 201 propone una fórmula aproximada, ¿sabes? Ahí está en pantalla. Bueno, esto ya lo vimos, las cuantías límites, las zonas. Hay que verificar que estemos en la zona controlada por tracción. Normalmente es así que hay que verificar. Bueno, corte. Eso es lo que toca. Bueno, antes que nada, ¿no es cierto?, definir. Vamos a borrar el. ¿Dónde está cómo es el tema del corte? Es muy simple el tema del corte. En la sección extrema, nosotros tenemos un corte máximo, pero como siempre, como en el hormigón 1, tenemos el hormigón 2, vamos a estimar la sección a la altura sobre 2. Vamos a calcular el corte de una sección próxima, que casi coincide con la sección de donde se considera la sección compresión de sección pesado, que se llama también. ¿Qué pasa con el corte? Bueno, ustedes saben que es una viga, ¿no es cierto? La viga simplemente apoyada, ¿no es cierto? Debido a la carga, actuante, desarrolla un diagrama de momento y un diagrama de corte más. Nosotros vamos a calcular el corte que está actuando acá. Ese corte, ¿no es cierto?, ilimitado, último, corte mayorado, es lo que tenemos que verificar. Si nosotros hacemos una sección de acá, el cable pasa por acá, tiene una proyección acá, una para abajo y una para abajo. Entonces, decimos que el corte resultante es igual al corte actual debido a las cargas externas, que vamos a llamar E, menos el corte, la proyección del esfuerzo de pretensar de unidad en tu aparativo, en tu aula. Este la componente P lleno de alfa. Alfa está acá. Entonces, este es el corte de las cargas externas que dan para abajo, menos, porque está en sentido contrario, el corte favorable del cable. Pero en realidad las cargas externas están en dos estados. A la puesta en tensión, ¿no?, el estado I, o en servicio. A la puesta en tensión actúan solo las cargas permanentes. Entonces tenemos un corte debido a las cargas permanentes menos el pretensado. Y en estado de servicio actúan las cargas permanentes más las cargas de servicio menos el pretensado. Entonces obtengo que dos fuerzas, ¿cierto? Generalmente la primera a la puesta en tensión en vacío, el pretensado es mucho más fuerte, es decir, esta componente, generalmente el estado I, la componente P seno de alfa, tiene esta proyección, y la PD tiene una proyección de F. Entonces, en general, si yo compongo estas dos fuerzas, la resultante me da para arriba
servicio, cambia la situación. Porque ¿qué pasa? P seno de alfa sigue siendo el mismo valor, estoy dibujándolo por todo. Pero ahora la CD es mucho más grande, porque tengo TD más TL. Hace camino, un corte elevado. Entonces ahora el corte resultante, el corte resultante. El corte resultante, fíjense, ahora da para abajo, y vale TD más L menos P seno de alfa. Son dos cortes distintos, como pueden ver. ¿Cuál es la situación más digamos, desfavorable? O sea, lo que yo pretendería que sería lo mejor, sería que este no tenga, lo ideal sería que sea el mismo valor que ese. ¿Está? Obviamente que los dos apuntan en el sentido contrario, pero la mínima situación sobre el peligro de corte sería que los dos cortes sean iguales. Y planteo eso, entonces planteo que a fuerza, TD menos P seno de alfa, sea igual en valor absoluto a la otra fuerza que va para abajo, que es la TD más L menos P seno de alfa. Valor absoluto. Y así es como se hace el planteo. Plantea desigualdad. Más complejo el tema. Se plantea desigualdad. Entonces, planteo esa igualdad, las resultantes sean iguales pero el signo contrario, que los módulos sean iguales, lo mismo que plantear menos una del otro valor. Entonces, como esto igual a menos la otra, despejo y me da esta expresión de carga. El P seno de alfa sea igual al corte debido a las cargas permanentes más el corte en las cargas sobrecargas sobre los. Entonces yo tengo que variar P y alfa para poder hacer cumplir esa ecuación. Realmente yo lo tengo ya calculado, que yo ya he dimensionado la sección. Ya lo tengo al P. Entonces lo que tengo que hacer es ver cómo hago una acometida. El ángulo este del cable medio puede ser así, puede ser así. El cable medio equivalente. Ya vamos a mostrar que el cable medio equivalente. El cable que representa todo el cable. Entonces, según el ángulo que yo le dé, el ángulo yo le voy a poder equilibrar mejor a esta carga que resulta de haber obtenido igualando esas dos. ¿Se entendió eso? Entonces, ahí estamos siempre y cuando el cable, el ángulo que he comentado máximo de la cometida no puede ser más de 25 grados. Bueno, ese es más o menos el primer paso. Hasta ahí todo muy fácil, ya sé cómo buscar el ángulo y cómo buscar el P. Ya lo tengo determinado a P para poder equilibrar las fuerzas de forma. Pero eso es la carga actual. Ahora tengo que ver con qué voy a resistir esa forma. Hay tres formas de resistir forma. Doblando armadura, que ya no se usa,
con estribos o poniendo armadura especial de corte, mallas de acero soldadas perpendicular al eje del enemigo. En general, lo que nosotros vamos a trabajar con esta opción, con estribos. En hormigón armado 1, vamos a adelantarlo un poco, o antes de entrar en el problema de corte se da por una combinación de tensiones. ¿Qué tipo de tensiones? Esto vimos también en esta. Tensiones normales y tensiones de corte. No solo tensiones. Ahí en ese punto yo he dibujado un punto de referencia donde se puede ver el diagrama de tensiones que están actuando. F son tensiones normales y B son tensiones de corte. ¿Vale? Recordando los conceptos, ustedes se acuerdan del círculo de Mohr, sabiendo la tensión normal que actúa en el punto, tensión tangencial que actúa en ese punto, el diagrama de tensión normal y tangencial, yo puedo trazar, conocida F1 y F2, lo que se llama el círculo de Mohr. El polo, que es donde tengo el dato del problema, que es el corte y la tensión normal del punto que estoy analizando. Esto es para el punto determinado. Entonces, conocido el círculo de Mohr y el polo, yo puedo tener el ángulo, ¿no es cierto?, en el cual aparecen las tensiones principales de fase. ¿Por qué interesa conocer el ángulo de las tensiones principales de fase? Porque ahí debería yo poner armadura en esa dirección, porque F1 la tensión principal de falla de tracción. El hormigón no aguanta la tracción. Y hemos dicho que habíamos puesto pretensado para que el hormigón no alcance ninguna tracción. Lo hemos diseñado a presión con esas 4 rectas que aquí no se puede ver cuál es 1S, 2S, qué sé yo. Pero ahí nos resuelve el problema del momento máximo. Ahora tenemos que resolver, o sea, con este momento máximo lo hemos resuelto con la herramienta. Pero ahora tenemos otra variable que estamos por ahí, que se llama corte. ¿Con qué lo vamos a absorber? Bueno, tenemos que estudiar un poquito el problema y vemos de que lo que está pasando es que hay puntos donde se dan una combinación de tensiones normales y de corte que dan 2 tensiones principales en 2 direcciones, y la tensión principal de tracción es la que provoca la falla, puede provocar la falla del hormigón en ese punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner este, pero necesitamos de datos este ángulo, por eso es que necesito conocer un poquito de estabilidad 2 cuando veamos un círculo de Mohr, tensiones principales. La que me provoca la falla de corte es esta tensión principal de tracción F1. Por eso es que se dice que si yo podía doblar, antes se doblaba la armadura a 45 grados, que es mentira, porque este ángulo no da a 45 grados, da 30 grados, 28 grados. Si uno doblaría una armadura ahí y me aguantaría la tracción que yo necesito. El problema es que a veces en la carga sísmica se invierte y no podía doblar para todos lados la armadura. Por eso es que resultó mejor. No hay cosas. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en definitiva? Las cargas últimas provocadas por los estados diferentes en actual nunca deben superar las cargas luminales. Eso la tenemos claro. ¿Sí? Toda exposición de un hecho empiecen con esto que no le va a dejar. De cualquier tema. Ahora veamos qué es cada cosa. Las cargas últimas son las derivadas de las cargas que estén actuando. Mayor A.
Las cargas nominales y el problema, ¿cómo le estimamos? Y ahí viene el problema. En hormigón armado 1, nosotros despreciamos la contribución del hormigón y calculamos el corte debido a la armadura por estribos. Y la cosa era así. En hormigón armado 2, en secciones pretensadas, el corte que me aporta el hormigón precomprimido es importante y hay que tener un corte. Porque ahora el hormigón está comprimido. Y que el hormigón armado 1, el hormigón estaba liberado. Entonces decía, el hormigón que solo no aporta nada. Acá no, sin aporte. ¿Cuánto me aporta? Bueno, eso es lo que tenemos que determinar. ¿Cuánto me aporta? Hay un método simplificado para determinar cuánto aporta el hormigón armado. Y dice así, la fuerza de pretensado efectivo es mayor que el 40% de la presión de la protección. Esta es una hipótesis, vamos a decir, digamos. Hay un modelo empírico, no quiero que sepa la lección, simplemente el concepto, que me propone que el aporte del hormigón se debe a dos factores. Uno a la destreza característica solvente y otro al corte en sí, que es la expresión. Entonces, hay un modelo, vamos a ver de dónde viene rápidamente, que me hacen dos aportes. Eso tiene que cumplir un corte mínimo y un corte máximo. En caso que no cumpla, adopto los mínimos y los máximos. Lo mismo que hacen en la explicación del corte en sección terminal 1, que cuando superaba cierto valor, toman el valor máximo directamente. ¿Se acuerdan? El caso del CO1, se pone acá globosa o la corte. Es muy fácil. Y adoptando ese valor, yo ya sé cuánto me aporta el hormigón. El acero me aporta, puede tener dos aportes, por armadura doblada o por estribos verticales. Normalmente no vamos a tomar armadura inclinada, es ineficiente. No se dobla mal la armadura de cabeza. Aparte de ser ineficiente, debilita la estructura, genera fisuramiento, no conviene. Entonces vamos a tomar solo estribos. ¿No? Entonces, hay una fórmula muy simple que depende de qué tipo de estribos pueden tomar. El más simple es estribos perpendiculares. También pueden poner mallas de acero soldado o sumo. El A es el más simple. Y ahí está la fórmula para el estribo vertical. Muy simple. Es la misma fórmula que usaban en el hormigón armado 1. Un modelito de corte. La armadura vertical de los estribos por la distancia, la altura de la sección, por la 420, normalmente se toma armadura convencional, dividido el espacio de los estribos, 15 centímetros, 20, se adopte, me da la resistencia al corte debida a esa armadura. Es todo lo que vimos en el hormigón armado, es igual. Lo que varía en el hormigón pretensado es la componente de subsede. Aparentemente parece complejo, me da una explicación rápida. Sumo las dos componentes, bueno, hay limitaciones, superado por el valor, separación mínima, o sea,
y se han ido dando expresiones que están explicadas en la bibliografía detalladamente, pero yo lo voy a sacar para este resultado, para tomarle, no quiero complejidades mayores, ni para el integrador ni para el parcial. Simplemente se lo menciono, de dónde sale el modelo, y que tiene en cuenta esas dos componentes. Y de ahí, cuando hace el resumen de las dos, es que aparecen las dos expresiones sexuales, es decir, esta componente y esta componente. Cada una de ellas responde a uno de los dos fenómenos. Fisuración por corte en alma, fisuración por corte. Bueno, ahí está el ejemplo del corte, eso sí tienen que verlo. Están las normas, ya vamos a ver. Les da una viga completita, le da todos los datos, todos los refuerzos. Ya tengo de datos la fuerza efectiva del pesado, la excentricidad media de los elementos tensores, las cargas interiores, todos los datos del problema, el W, tipo de estribo a utilizar, las cargas actuales y omisión. Determina el corte último y el momento del corte último mayor. Que es la combinación más favorable que existe en el humano. Entonces, para resumir, a ver si lo entendemos. Verificación de resistencia. Corte lo hacemos en qué estado. En estado mayorado. Mayoramos las cargas gravitatorias y mayoramos las cargas de servicio. En el momento, en el centro o en el barré, el sobre 2, el más el sobre 2, y el corte a 50 centímetros del corte. Eso es lo que hace ahí, calcula. Y ahora hace la fórmula empírica del BC de lo que aporta el hormigón. Tiene en cuenta las dos fórmulas, calcula el estimado para calcular el B sus S debido a la armadura y la armadura, que el paso, todo eso. Verificación de la área mínima de la sección de corte. Realmente con sección mínima está bien. Sección mínima significa separación de trigo, no debe superar 40 milímetros. Ahí hablo todo eso. 226 milímetros. Ese mínimo 40 milímetros, adopta el mínimo y tal. Generalmente da estivo mínimo y armadura mínima, pero lo más complejo es acordarse la fórmula de la componente. Bueno, y por último, antes que nos vamos, les quería mostrar el apunte del sensor que lo tienen que estudiar de P a PA, porque le va a ayudar mucho a entender cómo se hace cálculo y todo eso.
ser es este. El ejemplo 2.1. Yo lo he seguido completo, lo he desarrollado numéricamente. ¿Qué pasa que no suele acá? Está. Bueno, bueno, fíjense, ahí comienza todo el ejemplito definiendo qué tipo de hormigón va a ser, las etapas, las pérdidas, hace un poquito de formulería. Y ahí lo interesante es el ejemplo. Pero está todo bien planteadito, todo. Fíjense que está la tensión, está mucho mejor explicado. Lo que está muy bien explicado acá es las pérdidas por fricción, que es esta expresión. Siempre acuérdense que las pérdidas por fricción es en un determinado punto, pero yo necesito las pérdidas que ocurren en toda la viga. Lo que se hace normalmente se calcula la pérdida entre el principio y el medio y se las multiplica por 2. Así hacíamos el cuatrimestre pasado. Tienen que verificar esas pérdidas. Es una fórmula muy simple, pero es un factor de fricción, para longitudinal y para curva. El de longitudinal toma el delta de L entre el punto de control y el punto medio, y el alfa es el ángulo entre las tangentes de salida y el punto donde estoy calculando. Si estoy calculando en el medio tengo una ventaja, la tangente S vale 0, o sea que el ángulo directamente, el delta de ángulo es el ángulo de entrada. Ahí hay un ejemplito, acá está el ejemplo, está acá, mu, y tienen que ver, hacerlo, verificarlo. Bueno, acá está en realidad la fórmula, más adelante está el ejemplito. Ahí están las tensiones admisibles, tipo 0, a tiempo infinito, cuando actúan las cargas de larga duración, y cuando actúan las cargas de servicio, que nosotros llamamos estado de servicio, acá está. Las cargas máximas en el acero, y comienza con la condición de compatibilidad. Todo lo que vimos. El diagrama está exactamente como lo vimos, acá está el método que les expliqué. Bueno, con cable no adherente, bueno, la solución aproximada. Cable no adherente, solución aproximada. Cuantías mínimas, máximas, ahí está la condición que se les pide para. Acá está la condición para ver si está controlado por tracción, para verificar que phi sea igual a 0,90. Armadura mínima. Y acá comienza el ejemplo. Ese que estaba mostrando cuando está completo con todos los datos, está cómo calcular los momentos. Acá están las 6 tensiones admisibles que hay que saber calcular. Las tensiones admisibles en el acero son 3. Son 9 números que ustedes tienen que tenerlo clarito para el parcial. Calculado de entrada. O sea, yo no pienso, calculo los 9 números que necesito para resolver el problema. Y el parcial. 6 tensiones en el hormigón y 3 tensiones para el acero. Y ahí comienzo el cálculo de fuerzas pretensado. ¿Cómo lo calcula? Esta expresión que está acá, si ustedes se ponen a analizar, es la 1i. De la 1i despeja la tensión actuante, sería la M1, menos la tensión admisible a tracción 592, calcula
el MP. Esto es MP. P, o sea, P sobre área, ¿sabes? Y de ahí, bueno, esto que está acá. De ahí despeja, adoptando E, lo adopta, nosotros lo sacamos de un diagrama. Él despeja, adoptando E, despeja P efectivo. Fíjense que eso es algo que es importante sacar. El que nosotros despejamos también de la curva es el P efectivo. ¿Qué es el P efectivo? El P mínimo, el P una vez que ha ocurrido toda la pérdida. Porque fíjense que nosotros, cualquiera de las condiciones que planteamos, las 4 condiciones, en la puesta en tensión estamos en estos ceros, pero en general nosotros planteamos de que se desarrollan las cargas acá estamos para 21.93 no, perdón, la totalidad de las cargas, o sea, está en servicio. Sí, dije bien, acá no se puede escribir, ¿sí? Hacer comentario. Ahí dice, está PDF. Ahí está. Bueno, este entonces el estado 1I, que recuerden cuál era el estado 1. Este era el estado 1, que es en servicio. E I era inferior. Estaba, o sea, 3 semanas en un momento dije, creo que por ahí sin querer puse, dije, no, es en estado de servicio. Si estoy en servicio, si yo estoy en un estado de servicio, claramente ya se han desarrollado todas las pérdidas. ¿Estamos ahí? Por lo tanto, el P que yo despejo es un P efectivo, es un P a tiempo infinito, también llamado un P mínimo, como lo quieran llamar. Entonces el P efectivo, como lo llaman, P infinito, yo lo tengo que llevar a un P0. Entonces lo multiplica por 1,07, que es lo mismo que dividirlo por R, lo mismo. Pero lo lleva a una carga de 1032, la lleva a 1100, no sé cuánto le da. 1032 por 1,06.